una vez más y aquí estamos para tratar la actualidad de nuestro país, puntualmente lo que tiene que ver con la política y cuál es el rol que está cumpliendo la oposición por estos tiempos. Pero previo, como es costumbre, compartimos el informe. El rol de la oposición parece estar siempre cuestionado. Oficialistas, disidentes y traidores aparecen en escena de manera cotidiana. Y a pesar de los pronósticos, muchos peces gordos peronistas se muestran aliados al gobierno de Cambiemos. ¿Qué papel cumple la CGT? Llegaron los tarifazos y los despidos, pero ya no se forman las plazas del pueblo con dirigentes kirchneristas a la cabeza. Los grandes medios no profundizan en las investigaciones. En su discurso como flamante presidente, Macri habló del arte del acuerdo. Y aquí estamos. Yo puedo decir que es un programa diferente, quizás, bueno, obviamente con los dos galanes que acostumbran aquí a estar en nuestra mesa. Con los dos galanes. Pues son dos galanes. No, tendría que decir uno, el galán, y el otro que... Siempre eso serio, qué cosa. Viene atrás, Julito. El galán. Démosle margen, porque sabes que... Bueno, lo que sí vamos a darle margen... Démosle margen porque está agrandado por el premio. Exactamente. Está agrandado por el premio. El doctor Miguel Ángel Sagués tuvo la distinción del Faro de Oro VIP que se otorga allí en la ciudad de Mar del Plata, a cual usted... se hizo presente, lo mimaron. Agradezco al jurado, entre otros que estaban también por la entrega del premio, ¿no? Entre ellos artistas de teatro, músicos. Bueno, usted artista es, Doc. Discúlpeme que se lo diga, pero tiene así como una faceta de arte. Sí. Explótela, le va a ir bien. Bueno, yo no sé si se confundieron, pero linda. Bueno. Ahora, Cari, ¿vos fuiste a Mar del Plata a la entrega de premios? No, a esa no. No, yo tampoco. Yo pensé que nos iba a invitar, o tendría la duda si ganaba el premio, ¿no? Entonces, ya sabes, la próxima nos tiene que invitar. La próxima nos tiene que invitar Y usted nos tiene que invitar a algún partidito de golf. Totalmente. Así que hágase cargo también, que nos deja con el doctor Sagués afuera. Bueno, vamos a entrar en la actualidad, en lo que tiene que ver con la oposición. ¿Hay oposición en nuestro país? ¿Se está... ¿Cumplen la función que tienen que cumplir? ¿Qué es ser opositor? ¿Qué es ser opositor? ¿Qué es ser opositor? Uno piensa, viendo todo este movimiento y este arco opositor, ¿es esto en realidad lo que estamos viendo? ¿Esto ayuda a un gobierno? Sin preguntar de qué partido sos, porque un gobierno que maneja el Estado y que es representante nuestro, ¿no? Que le dimos el manejo del gobierno para crear políticas sólidas que ayuden a revertir toda esta crisis que hay en educación, en seguridad, etcétera, lo que hablamos siempre. Entonces uno ve y por ahí rememora viejos políticos, lo que llamamos políticos de raza, Julio, y cuesta hoy en día, no solamente porque te ven o te producen una imagen de un tipo muy avesado en la política, sino que son como lo que yo veo como principiantes de la política, manejados por un entorno de politiquería barata, ¿no? Entonces yo tengo esa sensación de que no encuentro qué va a pasar dentro de algunos meses que vamos a elegir senadores o diputados, pero también hay que decir, creo que en 2 provincias, Julio, se elige gobernador, una creo que es Corrientes, Santiago del Estero es otra. ¿Quiénes son? ¿No? Porque cuando uno se presenta, cuando uno ve ejemplos, Zamora en Santiago del Estero, es un político que ya estuvo 2 o 3 veces. ¿Por qué le enloquece tanto el poder a aquellos que ya tuvieron en funciones, ¿no? Ahí te tiro sí, es increíble eso, como yo alguna vez escuché una frase que decían que muchos cuando llegan al poder la altura los apuna. Claro. ¿No? Entonces es como que se quedan ahí, digamos, boyando en esa suerte de limbo.
otros como que no lo quieren perder. Pero vos dijiste algo antes que me gustó mucho, me gustó mucho todo lo que dijiste, pero especialmente una cosa cuando dijiste como que una oposición, pero no una oposición de calidad. Diste la imagen de una oposición no positiva o no capacitada. Yo la llamaría una oposición más berreta, por decirlo de una forma claro, más coloquial. Y yo coincido, o sea, no veo que haya una oposición, digamos, que esté tratando de buscar generar algo serio, como uno puede ver a veces en otros países, que ves oposiciones que buscan cosas serias. Y que es necesaria. Y que es necesaria, ¿no? Porque aparte lo ves con ejemplos concretos, que vos decís, bueno, uno esperaría que la oposición haga movimientos políticos de aportar cosas. Porque ya de por sí, ojo, yo parto de la base que después me gustaría que lo charlemos. El gobierno ha cometido algunos errores y me gustaría entrar porque ahí lo que me preocupa es más de vuelta el tema del error comunicacional de ellos, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que no se han planteado como corresponde desde la comunicación. Pero, por ejemplo, cosas que uno ve, que es, por ejemplo, el famoso tuit de Massa, ¿no? Ese famoso tuit de Massa, por ejemplo, en el cual llama a todos sus diputados, digamos, a salir a tuitear contra el gobierno y a acercar la figura de Macri a de la Rúa contra... Realmente ese audio que sale por WhatsApp, en realidad, que él pide un tuit, mejor dicho. O sea, realmente... ¿Sabes qué? Infantilismo político. Infantilismo político. Claro. Porque además, primero, es infantil desde el punto de vista de pensar que no se va a filtrar. Hoy creo que hasta deberían tener un excesivo cuidado en lo que hacen, porque saben que todo se filtra. Primero. Segundo, me parece que un líder político como es él, una persona que ha tenido más del 30 y pico % de votos, no puede entrar en ese tipo de cosas. Si él quiere ser una opción, no puede estar en ese tipo de manejos, digamos, porque son bajos, como vos dijiste hace un rato. O sea, está cayendo en cosas, digamos, que son más propias de los otros, cuando empiezan, por ejemplo, los que salieron, los que se fueron, que empezaron a atacar con todas las denuncias contra el gobierno y que hablan de las 3, 4, que el tema de los Panama Papers, el tema Correo, Arribas... Disculpás, se calcula que hay más de 90 causas que le generaron a Macri, que denunciaron a Macri desde su asunción. Sí. Más de 90 causas, obviamente después tendrán que... Sí, seguramente son denuncias, ¿no? Eso sí, pero... nada más. Fíjate, por ejemplo, esto me hizo gracia, esto lo circularon por WhatsApp y yo lo imprimí, ¿no? Porque esas 90 causas, a ver, yo pongo gente a denunciar, se hablaba de que, por ejemplo, los funcionarios salientes tenían todos arriba de 300 causas. Una denuncia puede ser cualquiera, el tema es que haya algún tipo de fundamento. Claro. Esto lo circularon por WhatsApp, por ejemplo, y es un listado de algunos de los escándalos de los funcionarios salientes. Son 86, y te aseguro que el otro día me puse a leerlo y la verdad corto. Que faltan, está corto, pero por ejemplo, te menciono algunos. OTESUR, la Ruta del Dinero K, la Embajada Paralela, Seychelles, las Cunitas con K, la Aduana Paralela, el INDEC, la Patota de Moreno, las estancias de Baez. O sea, lo que se les ocurra acá, por ejemplo, entonces vos decís, si yo fuera oposición, trataría de decir, bueno, soy oposición con altura. O sea, ¿por qué no empezamos a tratar de aportar ideas, y decir, voy a ir a decir, corregir lo que considero que está mal, aportándole ideas y aportándolo públicamente? Dame los méritos a mí porque fui el que te llevó la idea o la solución, y no porque te generó otro problema, porque eso es lo que nos pasa en la Argentina. Somos una máquina de generarnos problemas en vez de generarnos soluciones. Lo que yo creo, Julio, acá, primero... estamos perdiendo el valor, ¿no? El valor que puede representar alguien, alguna profesión, como político, como profesional de la salud, como abogado. Entonces, no se valora en la medida que debe valorarse. Y esto está inmerso en la política, ¿no? Entonces, hay dos cosas que hay que decirlas. Quizás el gobierno de Macri es un gobierno de profesionales capaces de lo que son, ingenieros, abogados, economistas, pero pecan de inocencia política, no saben de política. Por estos los graves errores que cometen.
Segundo, se tienen que enfrentar con pescados que no son fáciles, ¿viste? No son fáciles. Y aparte que la idiosincrasia nuestra comunicacional los ayuda. ¿A dónde voy con todo esto? A estos corruptos, a ver, que no son políticos, son delincuentes que hicieron de funcionarios públicos y amigos de funcionarios públicos. Caso Báez, vos lo acabas de decir, que se nutrieron de la guita de la gente, de todos nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar? Si vos me fundiste mi casa, mi patrimonio, después voy y te llamo. ¿Por qué le damos un espacio a estos pseudos políticos delincuentes que no lo tendrían que tener? Incluso el periodismo lo discute o le pone como posibles candidatos de tal partido. Sí. Entonces, bueno, pero muchos de los que están no fue elección del pueblo. Claro, bueno, entonces ahí te mide que tenemos lo que nos merecemos. Porque si vos me contestás eso, tenemos lo que merecemos. Pero es cierto lo que sí, decimos. o lo que nos convencieron, que era lo más aceptable. Porque yo creo que ahí entra a jugar la parte comunicacional también, ¿eh? Sí, porque yo creo que hay mucha gente que ha votado comprando una historia. Julio, cuando a vos te dan en cierta cultura, y esto ya es viejo, filosóficamente es viejo, que si vos querés sumisión de gran parte de la sociedad o del pueblo, dale cosas. Pan y circo. Claro, entonces te van a votar siempre, ¿no? Y esto es lo que hicieron durante 12 años. Fútbol para todos. Esto es lo que hicieron, claro, lo que hicieron durante 12 años. No con su guita, sino con la guita de todos. Obvio. Entonces, a mí me da cierto nerviosismo ver que estos que dicen ser representantes de salgan a opinar. Que esto que fundieron el país son hoy los grandes demócratas. Que esto es lo que fundieron el país, sacan esta lista de corrupción del gobierno que no se comprobó ningún tipo de corrupción, son denuncias, y también esa inocencia que te digo yo del oficialismo, de no leer un poquito de política, y no solamente de política como materia, sino de leer la política como país. ¿No? Bueno, mirá, lo que decís vos, Miguel, de la inocencia, yo en ese sentido, por ejemplo, yendo a alguno de esos casos, por ejemplo, yo decía, el tema de el correo. Ahí tenés un caso, independientemente de toda la discusión y todo lo que se dio, que lo hayan manejado, yo creo que claramente hubo un mal manejo, y sí levantaron el tema que durante 12 años no se hizo nada, pero por ejemplo, hubo una línea argumental que a mí me asombró, como abogado incluso, que nunca la hayan planteado. Que recién ahora, con el tema de la Auditoría General de la Nación, aparece algo parecido, porque fíjate que muchos políticos salieron a decir que no podía ser que el juez resuelva, que tenían que armar una comisión, que hasta alguno dijo, pidan una comisión de la OEA para que determine, perdón, nadie del gobierno se le ocurrió decir, señores, lean el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, pero fundamentalmente ni juzgado por comisiones especiales, lo que es la garantía del juez natural, o sacado de los jueces por la ley anterior al hecho del proceso, o sea, la garantía del debido proceso. O sea, hay dos garantías constitucionales claramente que afectaban el tema, juez natural y debido proceso. ¿El debido proceso cuál es? Hay un proceso concursal al cual se someten todos los argentinos, porque no hay prerrogativas ni fueros. Y que no lo trataron, pero hay que decirlo, durante 12 años. Y que durante 12 años no lo impulsaron. Y que hay un juez natural, que es el juez del concurso. Entonces, sí puede haber un organismo como la auditoría que opine al gobierno, pero no puede nunca influenciar al juez. Porque si yo soy el abogado, en este caso, el particular, que sería el señor Franco Macri, estoy haciendo así y diciendo,
por favor, que me lo hagan, planteo la inconstitucionalidad, pido la nulidad y lo gano de punta a punta con costas y gano más plata yo y le hago ganar plata a mis abogados. O sea, por ejemplo, eso que es una cuestión básica, señores, hay una garantía constitucional. Nosotros lo único que podemos es asesorarnos para ver si desistimos, que fue un poco lo que terminó siendo el gobierno, pero no lo explican. No lo explican. El tema Rivas, bueno, el tema Rivas es otra cosa también como para opinar. Pero ojo que... de mala comunicación el también. Periodista que investigó el tema dio una declaración de la firma de Odebrecht de que no tenía nada que ver a Rivas. No, bueno, eso salió no solamente eso, días. el Credit Suisse dijo que hubo una sola transferencia. No, pero independientemente de todo eso, que con Rivas nunca tuvieron algún tipo de relación. Claro que yo no tengo Alconada. Hacemos así como un break en el ping-pong, y después continuamos debatiendo los temas. Auspicia este programa Banco Provincia. Y por estos tiempos la Argentina está viviendo muchas manifestaciones sociales, ¿no? Que se lo hace saber a Cambiemos. ¿Qué opinión tienen con respecto a los gremios, a las distintas organizaciones? No, hay una idea de muchos sectores, fundamentalmente de izquierda, que quieren ser protagonistas. Una izquierda muy arraigada, Pero sí, pero cuando tienen que ir a las elecciones no sacan más de 1.5%, ¿no? Y tampoco quieren ellos, porque les sirve esto, ¿no? La movilización, los piquetes, etcétera, etcétera. Cualquier medida o acción del gobierno, la izquierda tiene preparado un discurso para justificar un piquete. Una izquierda que está entrando mucho en los gremios, ¿no? Y que el peronismo se siente como desplazado en ese aspecto. En algunos gremios, en los gremios clásicos como Chasqui, en la docencia o en la, ¿cómo se llama? La corriente... Pero perdóname, que es izquierda la conoce CTA. Que veranea en Punta del Este. La CTA. No, pero con la izquierda es esto. Ya sabemos lo que podemos esperar de la izquierda. El otro son las organizaciones sociales, que también es un tema, ¿no? Porque vos ves a los chicos estos, fornidos, con cuerpos, bien alimentados, porque deben estar bien alimentados los chicos, que dicen representar un sector social de pobreza, de indigencia, etcétera, que etcétera, existe. Que existe, por supuesto, es una realidad. Uno de cada tres argentinos pero no se es tendrían pobre. que hacer cargos ellos, sino los gobiernos. Exacto. Y después está el sector gremial, el de la CGT, ¿no? Que yo creo que estuvo durante el 2006, Julio, en una, digamos, entre comillas, pasividad lógica. Yo creo que fue una de las primeras cosas que recuerdo yo de como que aguantar un año de gobierno después de un país devastado. Porque vos no podés hacerle, viste, la economía por el suelo, sin guita en el Banco Central, con inflación galopante, con aumento de la pobreza, la indigencia y encima todo eso, la delincuencia, la corrupción. Entonces, cualquier gobierno que hubiese recibido esto sería muy difícil, muy difícil. Entonces, claro, está eso de lo que hablamos antes, Julio, pequeñas cositas de ausencia de una práctica de la política argentina, para llamarla de alguna forma, en el gobierno que peca con todos estos errores que hemos comentado, ¿no? Bueno, fíjate que incluso con ese tema, independientemente de la evolución que tuvo el conflicto, fíjate, por ejemplo, lo que pasa con todo el tema de la famosa paritaria docente. Ahí de vuelta tenemos un tema de no sé si decir que es un desmanejo o del gobierno o un desmanejo de la oposición en cuanto a la estrategia. ¿Por qué? Porque la famosa discusión, ¿por dónde pasa? Dicen que esta ley es lo que dice Baradel, que la paritaria
tiene que ser nacional. Pero después los gobernadores le piden al gobierno que no llame a paritaria. ¿Por qué? Porque quieren negociar ellos, porque algunos tienen mayor o menor medida de esfuerzo, mayor o menor medida de medios para hacer frente y para negociar. Entonces, fenómeno. Entre los gobernadores hay gobernadores de los distintos partidos políticos. O sea, hay gobernadores que son opositores. Son los mismos que le piden al gobierno que no llame a la paritaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde entra a jugar la picardía o la maniobra baja? Que justamente los del gremio, digamos, Baradel y compañía, dicen, no, que el gobierno se haga cargo de poner las diferencias. Perdón, si son los propios gobernadores que dicen, no llamen a paritarias, y el gobierno dice, ok, negocien cada uno de ustedes, después no me manden ustedes al sindicalista a decirme de que yo no estoy cumpliendo. Claro, pero es como que los están manejando de un lado y del otro. Lo que sucede acá, que en principio, antes de las paritarias, nadie de los gremialistas hubiese tocado la paritaria nacional. Debido al fracaso de las negociaciones, a lo que querían ellos, a lo que pretendían, y ellos sacan el tema de la paritaria nacional por ley, que la nación no cumple. Y decís bien vos, porque hay diferencias territoriales en cuanto cómo se sostiene la educación, en el norte, en el sur y en el centro. De hecho, empezaron 2 provincias. Claro. Entonces, vos podés tener un piso, pero a partir del piso, cada gobernador debe negociar con los gremios el sueldo. Pero yo voy a esto. Es imposible ya de que se cierren escuelas. No se debe cerrar escuelas, porque es igual que nosotros, profesionales de la salud, cerremos los hospitales por salarios indignos. Que puede ser cierto, no puede ser cierto, en algunas cosas no. La jornada completa en la capital, y hay que decirlo, son 26.000 pesos. En el inicio ya, 26.000 pesos, jornada completa, 8 horas. Entonces hay periodistas, comunicadores que salen, pero 8 horas. ¿Y de qué laburamos todos? Si laburamos 8 horas o más. Entonces hay mensajes... Perdóname, Miguel, disculpame que te interrumpa. Hay muchos opositores que salen a criticar ahora cuando la primer crítica de los docentes, no sé si te acuerdas, fue la anterior presidenta, cuando dijo en el 2012 de que se quejan si trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones. Claro, y 3 meses de vacaciones. O sea que por eso te digo, y hoy toman la bandera ellos de... Sí, Cari. A mí lo que me ha llamado la atención en lo que tiene que ver puntualmente con el tema docente es que llamaron a un paro cuando todavía estaban las negociaciones. Bueno, eso sí, y después cuando le preguntaron, pero si les dieran este 34% de aumento, ¿harían paro? Sí, lo hacemos igual. Y ahí te das cuenta que acá es totalmente político. Es totalmente político. Más allá de que todos los trabajadores tienen que tener un salario digno, pero digamos que todas las profesiones están medio complicadas en ese aspecto, porque estamos en un país que no está viviendo el mejor momento, ¿no? No, es que la educación no puede parar, como dijo Miguel. La educación es algo que es un servicio básico que no debería parar. Pero tienen que dar la posibilidad que las escuelas estén abiertas y que cada docente determine si quiere o no ir a trabajar. Pero lo van a perseguir al docente que va, Cari, lo van a perseguir, esto es crónico, el carnero que se decía antes, el que iba a trabajar habiendo un paro sindical. Es que dentro de poco es una utopía. Miguel, dentro de poco, así como tuvimos los manteros, vamos a tener senegaleses que van a hacer paro porque no tienen clase. Pero cualquiera tiene derecho acá a hacer paros y en cualquier lado y jodiendo los derechos del otro. Los extranjeros vienen todos a estudiar acá, encima. No, mirá, vienen todos y vienen gratis. Y vienen gratis. Sí, mirá. Y vienen gratis, ¿no? De hoy Bolivia, se vinieron con papeles. De nuestros queridos latinoamericanos que los queremos. Sí. Los queremos. Yo tengo amigos, médicos colombianos que trabajan acá, estudiantes en la universidad, gratis. Y te lo dicen ellos. Venimos acá porque es gratuito. Sí. Atenderme un parto acá, me sale plata en Paraguay, una paraguaya, y no lo puedo tener en Paraguay. Entonces me vengo acá porque es gratuito. Mirá, evidencia de eso me llegó por WhatsApp y lo imprimí, porque quería mostrarlo. Es un sello en un pasaporte. Sí, en un pasaporte. En un pasaporte de una persona que viajó a Bolivia. Dice 15 de enero del 2017, República de Bolivia, con un sello que dice turista, prohibido trabajar y estudiar. Así nos reciben en Bolivia, a nosotros. Claro.
¿Viste? Esto circuló por WhatsApp y dije, lo tengo que imprimir porque la verdad que me parece importante llevarlo. Pero por eso te digo, o sea, creo que realmente la educación la tenemos que garantizar y garantizar sobre todo para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de estudiar. Y como dijo Karina, que cada maestro, cada docente no sea castigado si él quiere ejercer su vocación. Pues yo creo que hay muchos docentes que realmente tienen la vocación y querrían estar dando clases en los momentos en que hay paro y no se los deja porque si van les pueden hacer la vida imposible. Y por último, Julio, las cosas hay que decirlas. Basta de esconder cosas y tratar de ser políticamente correcto. Porque si no, no cambiamos la política nuestra. No, tal cual. Pero nosotros aceptamos lo que es correcto políticamente para nuestra política, deteriorada, una política ya que la tenemos que desterrar. Y si escondemos este tipo de cosas, no, hay que mostrar y bancarse la que viene, como decía alguien, ¿no? Bancarse la que viene, pero hay que mostrar las cosas. Claro. Bien, estaba pensando que también quienes están haciendo reclamo es el sector de salud también, ¿eh? Así sí, que está bastante periódicamente complicado hace, claro el que tema de los hospitales. Pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo. No sé y si estamos viendo detrás de imágenes. Un comentario, sí, no para ahora porque es un tema largo, pero creo que también sería interesante que en algún programa analicemos esto, porque también es un tema como para que charlemos un día, el reclamo de los judiciales, que vos ves los judiciales que se quejan por el traspaso y cuando uno analiza el motivo hay un trasfondo importante, pero será para otro día. Anótelo, porque después nos olvidamos, ¿vio? Gracias, gracias obviamente por hacer este programa. Y a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.